Con un programa inédito, el tenor Javier Camarena se presenta en la Sala Nezahualcóyotl. Y recién salido del horno les diremos quién ganó el Ahora México de FICUNAM en la sección de Marquesina. Laura Barrera. Qué gusto estar contigo en este jueves de muchos cines. Saludamos también, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y empezamos con un día importante. Muy importante, lo hemos venido anticipando ya. El próximo sábado es Día Internacional del Artesano y el Museo de Culturas Populares lo celebra desde ya de esta manera. Entre objetos de barro negro, alajeros de madera, rebosos, árboles de la vida y canastas de pino, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías inauguró la Feria Artesanal en el Museo Nacional de Culturas Populares. Se trata de una expoventa que muestra la diversidad de materiales, técnicas, historias y saberes milenarios que resguardan las comunidades del país. Soy Jean-Cristian Mata Ferrer, del Estado de México. Somos parte de un taller familiar llamado Taller Xícola y estamos aquí en el Museo de Culturas Populares. La técnica que nosotros traemos es bordado de lomillo, bordado a 2 agujas, y el bordado específicamente nuestro se considera como el más fino que hay en todo el país, que son puntaditas de 1 milímetro por 1 milímetro. Tenemos 2 tipos de piezas, las ornamentarias, que son para cuadritos para enmarcar o para ponerlos exclusivamente para decorar. Tenemos caminos de mesa, ruanas, en lana y algodón. Entonces tenemos también aretes, pulseras, tenemos de todo tipo de piezas. Pues tenemos variedad de artesanías. Ahorita la mayoría de la artesanía que nosotros tenemos está hecho por de pino, hoja de pino, cáscara de pino, lo que es el cuero. Tenemos ollitas, alajeros, portavasos, imanes de pino. De la región de la montaña de Guerrero, en específico de la comunidad de Olinalá, llegó a esta feria la Casa Escudero García, un taller familiar que se dedica a la elaboración de piezas artesanales, conocidas en el mercado como cajitas de Olinalá. Estos alajeros están hechos de un árbol de madera que se llama linaloe. El árbol de linaloe es aromático, donde de este árbol hacen los mejores perfumes del mundo, y los colores de nuestros alajeros son colores naturales, son por ejemplo minerales que ocupamos, unas piedras que se llaman tolte, otras que se llaman tecostle. El negro por ejemplo lo sacamos también, es vegetal de carbón de encino. La expoventa conmemora el Día de las Artesanas y los Artesanos, que se celebra el 19 de marzo y cuenta con la participación de creadores de más de 16 estados del país, como Veracruz, Campeche, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Guerrero. Traemos artesanías de barro rojo policromado. Este barro es sacado de terrenos o bancos de barro en nuestra comunidad. Después los ponemos a hacer un pedacitos. Por consiguiente, tenemos que ponerlo a remojar y a continuación tenemos que empezar a amasarlo con los pies. Ya que se amasa con los pies, empezamos a dejarlo secar un poquito para que madure el barro, así le llamamos nosotros. Y después, la siguiente parte de la elaboración de la pieza es con nuestra imaginación y nuestra mente empezar a crear nuestra magia en las piezas que realizamos. La Feria Artesanal podrá visitarse hasta el 20 de marzo en el Museo Nacional de Culturas Populares en Miguel Hidalgo 289, Colonia del Carmen, Coyoacán. Noticias 22, Karen Rivera. ¡Ay, qué gran exposición! Se antoja darse una vuelta y comprar todas estas creaciones de las manos de artesanos y artesanas mexicanas que vienen de muchas partes de la República. Y algo que les va a llamar la atención también es que Javier Camarena regresa a México con un concierto en la Sala Nezahualcóyotl, y en esta ocasión el tenor va a ofrecer un programa que nunca ha interpretado en nuestro país. Veamos de qué se trata. Las 3 arietas de Vincenzo Bellini, las 4 canciones de Amaranta de Francesco Paolo Tozzi y los 3 sonetos de Petrarca de Franz Liszt es el repertorio con el cual Javier Camarena regresa a México para presentarse el 20 de marzo a las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl. Estoy muy contento de llevar este programa a México, integral. He cantado ya las canciones, los sonetos de Petrarca de Liszt en alguna otra ocasión, pero el resto del programa, sobre todo las canciones de Amaranta de Tozzi,
No he tenido la oportunidad de cantarlas en nuestro país y será un gran placer el compartir este programa que es maravilloso, de música hermosa, de un contenido poético y musical también muy profundo, que estoy seguro que todos los amantes de la ópera y del canto lo podrán disfrutar. Obviamente partimos del gusto personal por estas obras que tienen, además de una melodía hermosa para la voz, la parte del piano siempre va a ser importantísima y se conforma así este binomio musical pensado así por parte del compositor. El programa está dedicado a la canción de salón para voz y piano, uno de los géneros preferidos durante buena parte del siglo XIX, por lo cual el tenor estará acompañado por el pianista Ángel Rodríguez. Son obras que hemos interpretado ya en otras ocasiones, en otros escenarios. Sobre todo esto lo estuvimos trabajando en una gira que hicimos por Estados Unidos hace algunos años. A pesar de que ha sido un poco de tiempo, está bastante fresco en la memoria el repertorio, y será cuestión de hacer algún par de ensayos para trabajar. No es un material fácil, por lo cual pues sí, nos llevaremos un ratito trabajando, pero bueno, el maestro Ángel Rodríguez es un gran pianista, me conoce perfectamente y se hace la colaboración y los ensayos y el trabajo mucho más ágil. El concierto que ofrecerá Javier Camarena en la Sala Nezahualcóyotl será grabado y se transmitirá posteriormente por TV UNAM. Después de su visita a México, Camarena estará del 23 de abril al 21 de mayo en el Lincoln Center presentando Lucia di Lammermoor de Donizetti, y en junio estará en la Ópera de Zúrich con Il Pirata de Vincenzo Bellini. Con información y texto de Alberto Aranda, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Siempre emocionante escuchar al maestro Javier Camarena, y ya lo anticipábamos, ayer comenzó la Feria Universitaria del Libro UANLER 2022. Aquí hay un resumen de lo que sucedió en el primer día de actividades. La Feria Universitaria del Libro UANLER 2022 abrió sus puertas y recibió al público y jóvenes lectores en los pasillos del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. En su primer día de actividades, tuvo la presentación de la 10ª edición de El Oro de los Tigres, un esfuerzo editorial iniciado en 2009 por la poeta Minerva Margarita Villarreal, y que presentaron Ofelia Pérez Sepúlveda, Gabriela Aguirre, Alejandro Vázquez y José Javier Villarreal en el Café Literario. Para el autor Alejandro Palomas, fue un feliz reencuentro con sus lectores, pues al presentar su libro Una Madre, fue acompañado por la comunidad del Círculo de Lectores de Monterrey. Además, se realizó una lectura dramatizada de su obra por la actriz Delia Garda. Los míos a un lado, los demás al otro. Aquí mi sangre, allí la que no la tiene. La autora Orfa Alarcón celebró los 10 años del lanzamiento de su novela Perra Brava y estuvo acompañada por Ana Cristina Berumen y por decenas de sus lectores, mientras que en el Patio Sur se dio la presentación editorial de Líderes, Perspectiva, Industrias Creativas y Culturales de Nelly Rosales, quien además fue acompañada por Ricardo Marcos y José Garza Cuña, secretario de Extensión y Cultura. La idea de compilar el testimonio de creadores en todas las disciplinas, músicos, escritores, gente de artes escénicas, de cine, y los invitamos a compartirnos cómo se sentían en estos meses de pandemia, en este aislamiento, donde pues todo cambiaba, ¿no? Como parte de las actividades del Colegio Nacional, la investigadora Susana Lizano presentó el libro La astronomía en México antes y después de la conquista ante el público en el Patio Sur del Colegio Civil. Las actividades del primer día de UANLER culminaron con la inauguración oficial, que fue presidida por el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor en medicina Santos Guzmán López, en donde se entregó el reconocimiento al mérito editorial
a la maestra Sofía de la Mora. El programa completo de la Feria Universitaria del Libro UANLeer puede ser consultado en la página electrónica uanleer.uanl.mx, así como en las redes sociales de @culturauanl. Más información después de una muy breve pausa. Eric Campos y la compañía capitalina de danza reviven el clásico La Bella y la Bestia en el Teatro Félix Azuela de Tlatelolco, una versión de danza que cautivará a todo el auditorio. El cuento clásico de La Bella y la Bestia fue retomado por Eric Campos para crear un ballet, el cual se estrenó en el 2020. Ahora regresa para ofrecernos una historia en donde se exaltan valores muy específicos. Se me antojó ahora sí que hacer una adaptación en ballet, no por la cuestión popular de que el cuento le gusta a medio mundo, sino por el mensaje moral contundente que muestra esta historia. Vivimos en un mundo pues de plástico donde las apariencias pues son muy importantes para ciertas gentes y dejamos de lado las partes importantes que es la moral, los principios y pues la cultura que nos infunden en nuestra casa, ¿no? Entonces esta historia la realicé, es una adaptación sobre el cuento original de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. La historia está situada en los principios del siglo XIX. Bella es una de las hijas de un aristócrata que cae en desgracia. La coreografía, integrada por 2 actos, 10 escenas y la participación de 20 bailarines, incluye la presencia de la diosa Venus, quien propicia el encuentro entre Bella y la Bestia, con el objetivo de que se rompa el hechizo que tiene él. Yo sitúo esta obra pues en 1800, entonces pues tiene un contexto cultural, político, donde precisamente el tipo de movimiento tiene que ir acorde a la narrativa del cuento, pero evidentemente la danza ha evolucionado mucho y entonces ahí yo utilizo elementos técnicos que vayan más acorde a la técnica actual, que son los giros, que es la dinámica, la manera de moverse en cuanto a técnica. Para la música, Eric Campos optó por una serie de compositores de diferentes épocas para lograr el dramatismo requerido. Estamos hablando de Paganini, que fue un virtuoso del violín, y es precisamente, mis obras siempre vienen a través de la inspiración musical. Primero viene la historia, o sea, la música, la musa me aconseja, me dice, esta historia es interesante y me enamoro de la historia. Y el segundo paso a seguir para mí siempre es la música. ¿Qué compositor voy a utilizar? Y entonces en este caso pues yo tuve que acudir a Schubert, que Schubert es un compositor que tiene pues sinfonías, tiene conciertos y pues su material es impresionantemente amplio y entonces pues Schubert llegó a La Bella y la Bestia y posteriormente también necesitaba yo de unos ciertos momentos dramáticos como la pelea de Jerome con la bestia y acudí a Tchaikovsky. La Bella y la Bestia se presenta a partir del 20 de marzo en el Teatro Félix Azuela, espacio localizado en Tlatelolco. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, seguimos con artes escénicas. Este fin de semana se va a realizar el Maratón de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, una iniciativa que este 2022 se va a extender a lo largo y ancho de la República Mexicana. Con más de 80 representaciones en todo el país, la Coordinación Nacional de Teatro celebrará el Gran Maratón de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes. Consiste básicamente en que hay programación específica para infancias y adolescencias como parte de los festejos del Día Mundial del Teatro para infancia y juventud. Estas actividades tienen el propósito de visibilizar los derechos culturales de los infantes, así como de reconocer el trabajo de los creadores, que con su capacidad se logra motivar la imaginación y la curiosidad en los niños y niñas.
en particular este año es que se suman todas las entidades federativas, ¿no? Regularmente todo ocurre en el Centro Cultural del Bosque, pero este año habrá por lo menos una presentación en cada entidad. En esta edición participarán más de 50 compañías. En el Centro Cultural vamos a tener 20 compañías, son 29 funciones en total, que estarán acá en el Centro Cultural del Bosque, en todos los recintos del Centro Cultural del Bosque, por lo menos una puesta en escena en cada entidad federativa. Hay entidades en las que además tendrán más actividades, más de una puesta en escena, algunos talleres, algunas actividades alternas. Ahí ya cada entidad, justo ante este detonante, dice, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Además de obras teatrales, el maratón ofrecerá piezas de danza, música y espectáculos al aire libre con entrada gratuita el 19 y 20 de marzo. La programación completa estará en la página de la Coordinación Nacional de Teatro. También a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo detalles de lo que estará sucediendo en el Centro Cultural del Bosque y en las entidades. Cada instancia estatal de cultura está emitiendo su propia difusión de la actividad propia de su entidad, ¿no? Será este sábado 19 y domingo 20 de marzo. El sábado a partir de las 12 horas y el domingo a partir de las 11 horas tendremos presentaciones en los teatros del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Óscar Cortés. Y continuamos con grandes recomendaciones artísticas. Tania Libertad cerrará el Festival de Primavera 2022 con un homenaje al maestro Armando Manzanero. Extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas. A más de un año del fallecimiento del compositor Armando Manzanero, la cantante Tania Libertad le rendirá un homenaje al músico yucateco con un concierto titulado Contigo Aprendí. Para mí, seguir cantando a Armando Manzanero es un aprendizaje constante, ¿no? Él fue en todos los sentidos un gran maestro para mí. Además de ser intérprete del compositor mexicano, Tania Libertad mantuvo una relación de amistad que nació en el año 1985, cuando ella abrió los conciertos de Armando Manzanero en Perú. Posteriormente, colaboraron en los discos La Libertad de Manzanero, Armando la Libertad y Desarmando a Tania. Aparte de eso, yo le hice un homenaje en vida a él, con un disco triple, un tríptico que se llama Manzanero a 3 pistas. Ahí muestro toda mi admiración y el cariño y el reconocimiento que siempre me sigue mereciendo. Alguien que considero personalmente el mejor compositor de música romántica del mundo contemporáneo. En este concierto, que forma parte de las actividades del Festival de la Primavera 2022, la intérprete ofrecerá a través de 22 canciones un recorrido por los temas más representativos de quien fuera autor de Esta tarde vi llover. Hemos tenido que hacer popurrís y eso para que entre más, porque tenemos canciones desde Te extraño, que es con la que empezamos, pero vamos a cantar, por supuesto, que Oro, Contigo Aprendí, Somos Novios, Por Debajo de la Mesa, Salud, Cariño, El Ciego, que va a cantar Juan Pablo Manzanero, Me Vuelves Loca. En fin, es un repertorio que no se acaba nunca. Este espectáculo multimedia contará con la participación de los cantantes Joaquina Mertz y Juan Pablo Manzanero. Son muchos los títulos que vamos a poder disfrutar en el Zócalo el 21 de marzo a las 7 de la noche, para recibir la primavera, que es la época más bonita para el amor. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. Como
como todos los días, a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy Jacaranda Correa va a recibir al director de la película Push, Fredrik Gertten, y a la coordinadora de la Habitat International Coalition, América Latina, María Silvia Emanueli. Y con ellos va a platicar sobre la especulación inmobiliaria. No se lo pierdan al término de Noticias 22. Qué gran tema, qué película de la que hablamos. Por cierto, con Julio López, que ¿qué creen? Está aquí en vivo y regresamos con él. Rodajes que comienzan, cintas que conquistan a la crítica y por supuesto lo más destacado de la cartelera lo tenemos aquí para ustedes en Marquesina con Julio López. Vamos para allá. Bueno, pues tenemos muchas cosas que comentar con ustedes. Aquí está Julio López, quien nos presenta para comenzar, me parece que la película que ofrece Canal 22. Como todos los jueves, sí, bueno. justo Comenzamos todos con los ello, jueves. entonces. Laura, ¿cómo estás? Rafa. Qué gusto tenerte por acá. Además, es una súper recomendación. Por favor, si no la han visto, tienen que verla porque es una película buenísima. Es una película que me encanta, es la ópera prima justamente de esta directora y le va extraordinario. Mariana Chenillo le va muy bien, con muchos premios, Arieles por todos lados. Sí, ganó, si no me recuerdo, ganó un premio en Rusia, por ejemplo, ¿no? De la mejor dirección. Premios por todos lados y la verdad es que muy merecidos porque no es fácil tratar estos temas complicados con un tono de un humor ahí, pero muy inteligente, no un humor facilón, sino un humor con cierta textura muy negra, ¿no? De pronto. Así es, pues justamente de todo esto nos platica Mariana Chenillo en esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle recientemente y recordamos pues un montón de cosas que de pronto ahí se van quedando en el olvido, pero que formaron parte en algún momento de esta historia y que no están dentro de la película, pero que sin lugar a dudas la convierte en lo que es una gran película. Este jueves 17 de marzo, Canal 22 presenta la película 5 días sin Nora, de la directora Mariana Chenillo, un filme que equilibra drama y humor para crear una gran película filmada en pocas locaciones y con un gran elenco. Para la señora Boren. Ella no está y el portero me pidió que lo dejara con usted. Se me hace súper emocionante que pase en el Canal 22 porque es como el lugar en donde vemos películas, ¿no? Como, va a pasar esta película en el Canal 22 y es como que ha sido un regalo, o sea, para todos los espectadores, televidentes deberíamos decir, pero en realidad somos como espectadores, ¿no? Los del Canal 22. El largometraje está inspirado en los abuelos de la cineasta. Claro que hay mucho de ficción en esta historia que sigue la odisea que enfrenta José cuando descubre muerta a su exmujer, Nora, quien dejó instrucciones por escrito para efectuar su funeral. Ante tal situación, el protagonista debe lidiar con un cadáver, un rabino, la revelación de un engaño, los intereses de su hijo y su falta de fe. De verdad lo siento mucho. No la van a poder enterrar por varios motivos, algunos religiosos y algunos pues que la familia no está. Y entonces es como el viaje de José, que es su marido, su exmarido, que al hacerse cargo del cadáver vuelve a encontrarse con ella de una manera que él se niega, o sea que no solo no se espera, sino que se niega. La película contó con un gran elenco conformado por Verónica Langer, Carlos Colombo, Cecilia Suárez, Ari Brickman, Enrique Arriola y Fernando Luján como Don José. No soy el abuelo, soy el vampiro come niñas. Y fue bien bonito que al editar la película, la verdad es que el José de la película, como el resultado, es una mezcla entre como mi necesidad de bajar un poco el tono y como la intuición y el callo y la genialidad de Fernando que como que, o sea, que como que lo llevó a ser tan chistoso. Siento que eso fue gracias como a y haber podido trabajar con él, o sea, para mí y viajar con él y compartir con él todo lo que compartimos después y durante el rodaje, ¿no? Pero también durante la promoción de la película es un regalo. ¿Qué hay ahí? Los secretos de tu abuela. 5 días sin Nora pasará por la pantalla de Canal 22 este jueves en punto de las 22:30 horas. ¿Qué es esto? Noticias 22, Julio López. Una linterna.
Bueno, quienes han seguido Noticias 22 desde hace muchos años, a lo mejor se acuerdan, Julio mismo entrevistó a Mariana Chenillo para esa película en 2008. Sí, ya tiene unos años. Ya tiene un rato, Nos ¿no? conocemos hace un par de años ya. Que se vuelve a ver como el buen cine, como las buenas obras de arte, como dice Italo Calvino, nunca acaban de decir lo que tienen que decir. O sea, se siguen viendo y dice uno, es buena, le descubre otros detalles, otras cosas, así que no se la pierdan. Además, aquí en Canal 22 no tienen que salir de casa. Y hay algo que eso, pues es bastante más reciente, apenas está realizando la película de la que nos vas a platicar a continuación, Julio. Así es, se llama Maquíllame otra vez, es una película con la que de alguna manera la industria del audiovisual chilena se quiere posicionar también en nuestro país. Detrás de este proyecto hay grandes nombres, ¿no? Incluido por ahí el de Pablo Larraín y su hermano, que han hecho realmente cosas extraordinarias, no solamente en Chile, sino en otras regiones del mundo. Guillermo Calderón, guionista de películas como El Club, Neruda y Emma, todas dirigidas por Pablo Larraín, debuta como director con la película Maquíllame otra vez, que inicia rodaje el 2 de mayo en la Ciudad de México. Una forma de entrar a la tradición de comedia mexicana que yo conozco, que es el Chavo y Cantinflas, que son sobrevivientes, que son personas que desde su lucha por sobrevivir y por ganarse la vida, construyen una comedia a partir de eso. Por lo tanto, yo dije, si tengo que construir una comedia mexicana desde afuera, tengo que inspirarme en eso, tengo que inspirarme en personas que están luchando por sobrevivir y desde ahí encuentran el humor. El filme será producido por Fábula, creadores de exitosos largometrajes como Una mujer fantástica, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, y Spencer, que retrata parte de la vida de la princesa Diana. Ahora con la explosión de las series y el cine, yo creo que México está retomando ese lugar. Por lo tanto, la productora Fábula decidió poner aquí también una oficina para producir películas y series que fueran usadas para usar el talento mexicano, la industria mexicana, y de ahí lanzarse a todo el mercado que incluye no solo América Latina, sino que también Estados Unidos y también Europa. El largometraje es protagonizado por Ilse Salas, que recientemente estrenó Señorita 89, Paulina Gaitán, protagonista de series como Diablo Guardián, El Presidente y Asesino del Olvido, y Regina Blandón, quien ha tenido una destacada carrera en comedias románticas y series de televisión. Es un proyecto que es muy interesante porque para conseguir el maravilloso elenco que nosotros tenemos tiene que ser un guión seductor e interesante para nuestras protagonistas. Entonces escribo una comedia inteligente, una comedia dramática, una comedia que permite grandes actuaciones y una comedia que yo espero que sea profundamente mexicana. Maquíllame otra vez gira en torno a Alexandra, quien reaparece en la vida de Ana y Rita para ofrecerles trabajo como maquillistas en una boda. Lo que ellas no saben es que Alexandra está pasando por una de sus crisis amorosas y que tiene la habilidad de involucrarlas en cada uno de sus enredos. Noticias 22, Julio López. Y como cada jueves, Julio, tenemos el gusto de recibir al crítico de cine Leonardo García Sao, que también nos tiene una recomendación. Pues sí, una recomendación muy padre. En esta ocasión nos recomienda justamente la película Aquí no ha pasado nada, un trabajo de Alejandro Fernández Almendras, que pasará este viernes el viernes 18 de marzo a las 10:30 de la noche por la pantalla de Canal 22. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar una película chilena titulada Aquí no ha pasado nada, de 2016, y es el cuarto largometraje del joven director Alejandro Fernández Almendras, y trata sobre una noche de juerga entre jóvenes universitarios privilegiados que se dan a la bebida, empiezan a manejar autos, se roban unos fuegos artificiales, en fin. Y en esa ambigüedad que maneja bien el director, ocurre un accidente en el que muere un hombre, un padre de familia. Ahora, ¿qué sucede? Pues se trata de averiguar quién fue el responsable del atropellamiento.
Entonces es un dilema moral. Básicamente se trata de discurrir quién fue el responsable y si va a asumir esa responsabilidad o si va a tratar de escurrir el bulto. Eso es básicamente lo que trata esta interesante película, interpretada por Agustín Silva, es el que interpreta al joven principal, un poco inexpresivo, pero está bien secundado por Paulina García, la muy experta actriz que hace de su mamá, y también por Luis Ñeco, un actor conocido del cine chileno, que hace una sola escena, pero la hace estupendamente, como un abogado a quien apodan el perro. Y esto ya encierra un poco la promesa de lo que trata la película. Aquí no ha pasado nada, que en el título lleva la promesa dramática, y se exhibe mañana, viernes 18 a las 22:30, aquí en el canal 22. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. De competencia. Bueno, tenemos a la película ganadora de la sección Ahora México del FICUNAM, Julio, que se trata de una sección que ha funcionado muy bien de cine independiente y, bueno, como su nombre lo dice, de cine hecho en México, con temas que tienen que ver con nuestro país. Sí, justamente, Laura, se acaba de terminar, ¿no?, de concluir la ceremonia de premiación del FICUNAM, de su edición número 12. Les fue increíble. ¿Sí? en esta versión del festival, que tuvo cosas híbridas, muchas cosas pasaron por Canal 22 y por otros canales públicos también, por Filmin Latino. Que lo estuvimos anunciando aquí para que no se perdieran las películas más destacadas. Exhibieron más de 170 películas, sí, ¿no? O sea, fue muchísimo, pero bueno, la sección Ahora México se compone justamente de 12 largometrajes. El mejor de ellos es Si pudiera desear algo, de la directora Dora García, ¿no? Es una película que le fue impresionante y que además tiene que ver con el feminismo. Ella misma nos habla de cómo se siente de haber ganado este reconocimiento, porque justamente está terminando algunos detalles de esta película, está en rodaje, y esto fue lo que nos dijo. Pues estoy muy contenta, especialmente contenta porque estamos aquí casi todos los que hemos participado en la película, grabando un concepto de la bruja. Está aquí la bruja con nosotros y entonces pues es una alegría muy compartida, y alegría compartida, pues más alegría. Bueno, pues suena interesante. Escuchamos ahí el tema, por un lado, de marchas feministas contemporáneas, muy recientes, y por otro lado aparece una bruja. Cuéntanos un poquito de estos dos segmentos, digamos, que tiene la película, que dices está todavía en construcción. Sí, es muy particular justamente cómo se está dando esta película, porque es un proyecto mucho más grande, ¿no? Es un proyecto que de alguna manera está como capitulado, que tiene que ver con muchos tipos de feminismo. Esta es la segunda entrega que hace Dora, y como ya te lo decía, ¿no? Tiene que ver con las marchas feministas filmadas en los últimos 5 años, y por el otro lado quería como ¿cómo decirlo? Un leitmotiv musical para esta historia, que vino con la Bruja de Texcoco. La Bruja de Texcoco es un personaje tan potente que terminó metiéndolo dentro de la película, de esta historia, ¿no? Y ahora justamente están como haciendo pues unos ajustes finales. La versión que presentaron en el FICUNAM es un mediometraje, pero realmente lo que quieren es presentar una versión más larga, ¿no? Una versión más completa, una versión donde tenga muchas más aristas que contarnos esta directora, y literalmente están grabando, ¿no? En ese sentido, la directora nos dice que este fue un trabajo en el que ella encabeza, pero en el que participan muchísimas otras personas, ¿no? Es realizado más que nada por una colectiva de muchas intenciones que quiere hablar de temas que a veces son espinosos. También hablamos de eso con ella, y esto fue lo que nos respondió. Efectivamente, la idea original era estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es estar aquí en México grabando, pero no pudo ser en el 2020 con la pandemia, y gracias al equipo pequeño que ya habíamos formado, del cual Paloma Contreras Lomas, que ha recogido el premio, es parte desde el principio, pues gracias a eso pudimos continuar, y se hicieron, por una parte, la recogida de la construcción de una red en la que se recogieron grabaciones hechas por participantes en las manifestaciones, y por otra parte se hizo un pequeño equipo con la cinematógrafa Miriam Ortiz a la cabeza
para grabar las partes dentro, por ejemplo, de Cuba y La Bruja de Texcoco. O sea que sí, que fue gracias al esfuerzo de mucha gente y el entusiasmo de mucha gente a pesar de las dificultades. Dora García es española, se interesó por estos temas en México y por eso vino a México a dirigir esta película, pero empezó desde antes. Sí, la película empezó el proyecto empezó unos años antes. Este proyecto, esta película de Si pudiera hacer algo, tuvo que dirigirla a distancia un poco porque se atravesó la pandemia. Entonces le mandaban el material que filmaban, ella lo editaba un poco como le iba llegando y así se fue desarrollando esta historia que, como lo decíamos, bueno, todavía no está al 100% concluido y además proyectan más películas acerca de este trabajo, ¿no? Pero también nos habló justamente de estos dos feminismos que retratan la película, que son a lo mejor de los más controvertidos o controversiales, ¿no? Que tiene que ver con las muestras de violencia que se dan en estas manifestaciones y el otro es la actividad feminista de las comunidades trans, ¿no? Que luego tampoco son aceptadas por otros grupos de feministas, ¿no? Y de esto nos platica también Dora García. Pienso que todos los feminismos deben de ser inclusivos. Entonces está la naturaleza misma del feminismo, la inclusividad, pero también está la combatividad. Y por tanto, yo considero que todas las partes de la película representan el feminismo, sí. Recordaba, Julio, que trajiste también una entrevista con Dana Carvelas y ella es una actriz, una directora trans y es feminista y es defensora del feminismo y es algo que mucha gente todavía quizá no lo ha comprendido y quizá por ello no lo acepta, pero que también es una forma de expresión de estos feminismos que se están dando actualmente y que son una gama, que es un abanico de expresiones muy, muy diversas. Así es, bueno, pues aquí está una película para entrarle al tema, para opinar acerca de él. Sí. Más que dar respuestas, abre muchas incógnitas y por supuesto, invita al diálogo. Efectivamente, yo creo que de eso se trata también el cine y cuando se trata de cine documental, aún más es una no la realidad tal cual, porque también ahí hay una elección, ahí hay un punto de vista, ahí hay una edición. Rafa, no sé cómo la veas, a mí me parece que está interesante. Yo tengo ganas de ver esa Bruja de Texcoco, no me la imagino. ¿Es real, es ficción o qué es? Sí, no, bueno, hay que decir que es un personaje ya creado, es una artista trans que ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? En todo tipo de, pues digamos que en la música tradicional. Aquí específicamente la buscan para adaptar justamente una canción que se llama Si pudiera desear algo y que forma parte de la película. Bueno, ya tenemos con esto, a mí ya se me antojó verla, ¿no? ¿Cafa? Y esperar también la versión extendida, vale la pena. Muchas gracias, Julio, nos vemos la próxima semana. Y amigos, los invitamos a que el próximo lunes 21 de marzo no se pierdan a las 6 de la tarde, Catarsis 22 con Pedro Comini. ¿Quieren saber quién lo acompaña esta semana? Vamos a descubrirlo. Hola amigos, los saluda Montserrat Raya, boxeadora profesional, y quiero invitarlos a que no se pierdan Catarsis 22 con Pedro Cominic este próximo 21 de marzo, en donde estaré invitada hablando de diferentes temas de tendencia. Estaremos de manera presencial por Canal 22, no se lo pierdan. Y recuerden que ustedes pueden formar parte de este programa con Montserrat, con Pedro. Discutan en tiempo real lo que está votándose en esos momentos. Ahí aparece la encuesta en su pantalla. Y ahorita desde el Twitter de Canal 22, visítenos, comenten y participen para ser parte de la Catarsis el próximo lunes. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más al volver. Esta noche con Roberto Frías conoceremos la casa más antigua de la región. Es un inmueble que se ha mantenido firme a pesar de los avatares que ha vivido en el barrio de La Merced. En el número 25 de la calle de Manzanares, en el muy antiguo barrio de La Merced, se encuentra la que se presume como la casa más antigua de la Ciudad de México. Esta primera construcción civil se edificó con técnica española y prehispánica entre 1580 y 1590
y, según el arquitecto Juan Benito Artigas, perteneció a un mismo clan familiar que sobrevivió a la guerra de 1519. Incluso hay quienes piensan que el jefe de familia era un comerciante muy acomodado. Por el frente de la casa corrían en aquellos tiempos las acequias Real y de Regina, transportando canoas y trajineras con mercancías venidas de Xochimilco. Los 15 espacios habitables de la casa se distribuyen alrededor de un patio central de acuerdo con el uso prehispánico, pero los muros ostentan ventanas a la manera española. Con verdadera audacia se mantienen en pie sus muros de tezontle, adobe y piedra, a pesar de inundaciones y de sismos, de que el inmueble tuviera usos comerciales o criminales y de que el barrio se convirtiera en una zona muy insegura. En 2010, la casa, quizá la única construcción en la Ciudad de México para su restauración, y en 2018 quedó lista para abrir de nuevo sus puertas, esta vez como museo de sitio y como lugar de talleres de recreación o de aprendizaje de oficios para los niños de La Merced, Tepito y Candelaria. Como no podemos explicar la rareza de que solo una casa de esa época haya sobrevivido a 5 siglos de avatares, nos decantaremos por una explicación esotérica. Quizá en los muros de la casa quedó atrapado un espíritu decidido a sobrevivir a lo que fuera, un espíritu necesitado de trascendencia que logró transmutarse en una especie de casa de saberes que a su vez habrá de influir en muchos otros hogares de la futura Ciudad de México. O al menos eso nos gustaría pensar. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, si a veces es difícil mantener al día una casa de décadas, imagínense una de 500 años. Bueno, después de la llegada de la pandemia, la tecnología se convirtió en nuestro día a día. Siempre y cuando se le dé un buen uso, esta se convierte en una gran herramienta que ayuda a la educación. El problema es que muchos niños y jóvenes no saben explotar sus propios dispositivos y consumen prácticamente cualquier tipo de información. Al respecto reflexiona Guillermo Cánovas. El especialista español en educación y uso de la tecnología, Guillermo Cánovas, participó en la conferencia Criterios para Educar a la Ciudadanía Global, dentro de las actividades del 15º Seminario Internacional de Educación Integral, donde abordó los potenciales educativos de la tecnología, pero también 2 de los dilemas que ésta plantea en temas de salud física y psicológica, como son las afecciones por la postura y los desórdenes adictivos causados por su uso excesivo, por la infoxicación, la hiperconectividad y la falsa multitarea. Ante ello, destaca el papel de la familia y el ejemplo que dentro de ellas es necesario. No solamente es una cuestión de educar y de informar y formar, sino que además al final, sobre todo con los niños más pequeños, nos encontramos con que si no lo observan en sus casas, si no lo observan en sus familias, si en su entorno no se hace un uso adecuado, es muy difícil. Verá, en las sesiones que hacemos en colegios es muy frecuente cuando estamos hablando con los alumnos sobre la importancia de respetar las comidas, respetar las cenas, no tener el celular o la tableta encima de la mesa cuando se está cenando. Es raro el colegio donde no hay un alumno que levanta la mano y te dice, bueno, pero es que mi papá durante la comida lo hace. Guillermo Cánovas señala también las competencias de los estudiantes, quienes se encuentran limitados en el espectro de uso de la tecnología. Enseñar a los niños, a los adolescentes a utilizar realmente la tecnología, porque nos estamos encontrando con que desarrollan un uso que es básicamente de consumidores de información, consumidores de ocio, consumidores de tiempo nada más. Es decir, realmente no le están sacando partido a la tecnología. Luego, muchos profesores en los colegios te dicen, bueno, el problema es que mis alumnos no saben no saben manejar un procesador de textos, no saben manejar un correo electrónico bien, no saben adjuntar archivos, no saben hacer una hoja de cálculo. De igual modo, señala el desafío que plantea el exceso de información que posibilitan las nuevas tecnologías. Ante ello propone el desarrollo de técnicas de curaduría y verificación de la información. Tenemos un problema también importante, yo diría que cada vez más, que es lo que denominamos la infoxicación, los problemas derivados del exceso de información.
Y es que hay muchos alumnos que no saben ni buscar en Internet. Es decir, se pasan horas en Google buscando información, pero no saben, primero, dónde está lo que realmente les interesa y segundo, no saben verificar la información. Y estamos en un momento donde la información falsa, la información no contrastada, las fake news, etcétera, no paran de crecer en Internet. El especialista también habla de los problemas de privacidad y seguridad de datos personales en plataformas tecnológicas y de la seguridad cibernética, e insiste en el papel central de la familia en el proceso educativo apoyado en la tecnología. La familia ha dejado de ser una referencia en este tema. Entonces hay muchos niños, hay muchos adolescentes que cuando tienen dudas, que cuando tienen problemas, que cuando no saben qué hacer, no se dirigen a sus papás, porque piensan que ellos no les van a poder resolver las dudas. Piensan que ellos no les van a orientar, no les van a decir cómo afrontar un problema. Entonces, esto es grave. Necesitamos que las familias vuelvan a ser un punto de referencia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muy cierto que, esos referentes que están en la tecnología pueden ser muy útiles, lo son, pero si se saben utilizar, si se sabe decantar la información, seleccionar las fuentes, contrastarlas y elegir realmente aquella información que es fidedigna y que es útil para la situación que se está viviendo, y efectivamente eso es una labor que se hace en la escuela, pero que también se tiene que continuar en la casa con los papás, interesándose sobre aquellos sitios, aquellos portales a los que acuden sus hijos y platicar con ellos en familia. Y bueno, pues pasando un tema que no es muy lejano porque también tiene un carácter social. A lo largo de la historia las mujeres han tenido una presencia en el arte. A veces pensamos que solamente como musas, no es así. Son creadoras, han sido creadoras, promotoras del arte, y para hablar sobre el papel femenino en este campo se organizó un conversatorio. Vamos a ver. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, a través de la corresponsalía del municipio de San Francisco del Rincón, organizó la conferencia virtual La figura femenina como musa, creadora, promotora y mecenas, que presentó anoche la maestra Lourdes Sosa, reconocida galerista y promotora cultural. El papel de la mujer en la historia del arte ha sido tema de estudio desde mucho tiempo atrás, tanto en el aspecto de la mujer representada como el de la mujer representante. Por mucho tiempo, la mujer permaneció excluida de la misma sociedad de la que formaba parte, alejada de la participación económica, política y artística. Durante su ponencia, la maestra Sosa recordó que, desde que se tiene conciencia de la historia del arte, la mujer ha sido fuente de inspiración artística. Desde las Venus primitivas hasta nuestros días, se han manifestado infinitas visiones de la mujer: la belleza, la fertilidad, la devoción, el trabajo, la deidad, etc. ¿Quién no conoce la Mona Lisa de Leonardo da Vinci? La maja desnuda y la maja vestida de Goya, la Santa Teresa de Bernini y la Marilyn Monroe de Andy Warhol. A Lourdes Sosa le interesa sobre todo el momento en que se abandona a la musa para dar paso a la mujer creadora. Como saben, la mujer ha sido productora del objeto artístico desde la época prehistórica hasta la actualidad, enriqueciendo y ampliando la visión de la vida y la historia a través del arte. Muchos estudios de etnógrafos y antropólogos culturales indican que las mujeres fueron las principales artesanas en las culturas del Neolítico. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la voz de la mujer emergió en el arte con fuerza inusitada, gracias en parte al movimiento feminista de la década de los 60 y 70. Fue por aquellos años que comenzó a proponerse una renovada interpretación de la historia del arte a partir del rescate de mujeres creadoras que habían permanecido en la periferia de la historia. Hoy en día, la mujer destaca como directora de museos e instituciones culturales y como parte de su organigrama. Por citar algunos mínimos ejemplos, en México tenemos a Magali Carriola, directora del Museo Tamayo, a Natalia Polak, directora del Museo de Arte Moderno, Amanda de la Garza, directora del MUAC de la UNAM, Dayana Pimentel, directora del Museo Marco, Célica García, directora de Zona Marco, Carmen Gaitán, directora del MUNAL,
La conferencia se transmitió en el Facebook de la Coordinación de Museos del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y del Museo Hermenegildo Bustos, donde aún se puede ver. El arte feminista hecho por mujeres ya nos sorprende. Lo que tiene actualidad es la mirada y la manera de digerir el mundo. La manera en la que representa su experiencia siempre será única. Un artista va a ser malo, bueno, extraño, aburrido o interesante, independientemente de su género, nacionalidad o preferencia sexual. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22, Karen Rivera. Muy interesantes las reflexiones planteadas en este simposio. Y nos vamos a despedir y lo hacemos como es costumbre con música, hoy recordando a Jacques Halleby, uno de los grandes creadores del siglo XIX. Se cumplen 160 años de su partida. Laura fue alumno, por ejemplo, de Luigi Cherubini, entre muchos alumnos que tuvo, él le dio contrapunto. Y ahí entendemos también su dedicación después a la academia. Fue un gran maestro en varios institutos importantes de música, no solo en Francia. Y bueno, 36 óperas grandes, un ballet por ahí muy importante, y esto con lo que nos despedimos. Disfrútenlo, muy buenas noches.